Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema del que no he hablado antes. Tenéis varios vídeos en el canal con distintas teorías sobre los posibles orígenes de la humanidad. Y también he hablado de el desarrollo de facultades como puede ser la visión, la conexión, el contacto, ¿verdad? Asimismo, pues investigaciones de estas que están ocultas, ¿no? Y que tienen mucho que ver a veces pues, con las bases militares, gobiernos. Y hoy lo voy a juntar todo. Va a ser otra parte, pequeñita en esta vez, sobre lo que voy a desarrollar sobre el proyecto Stargate, que se desarrolló ya hace mucho tiempo y que, bueno, pues haré un vídeo más completo. Pero quería hablar sobre el tema de Marte, de los documentos que se han desclasificado y que, bueno, pues se han podido mirar y que vienen de los años 70 sobre el planeta Marte y esa posible civilización que hubo en su tiempo. ¿Verdad? ¿No verdad? Toda esta documentación, obviamente, esta información está avalada en esa visión remota de esos militares y sensitivos que fueron entrenados como militares, fueran o no, y que realmente algunos de ellos pues no terminaron bien. No es lo mismo el desarrollo de este tipo de entrenamiento de la psique, de la mente, de las facultades extrasensoriales. No es lo mismo que tener intuición, poder tener visiones, poder tener algún contacto, hacer un curso de cómo canalizar. No, no, no es lo mismo. Esto es un entrenamiento que inclusive pone en riesgo la salud de la psique de la persona, porque la puede llevar a grandes desgastes y excesos y que eso puede hacer que cortocircuite su sistema. Vamos a hablar un poquito de todo esto. La información del proyecto, sobre el proyecto Stargate viene de unos registros, de unos archivos, perdón, que contenía unos registros que se desclasificaron de finales de los años 70. En ellos se explica, hay mucha documentación, pero se explica lo que se estudió y lo que se desarrolló en, lo que fueron los protocolos de visión remota y también de cómo desarrollar las capacidades psicoenergéticas. Estos experimentos se hicieron en Fort Meade, no sé cómo se dice, Meade se escribe, Fort Meade, y fue en la época de la Guerra Fría, como una manera de tener una nueva arma estratégica que pudiera enfrentar pues, esa lucha que había, ¿no?, entre Rusia y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos y la CIA fueron los que empezaron con toda esta historia, ¿no?, todas estas investigaciones, en realidad Rusia lo desarrolló muchísimo más, llegando a casos realmente relevantes, como pudiera ser el mover objetos, el condicionar la psique de otra persona, la mente, el pensamiento de otra persona, o inclusive provocar un paro cardíaco simplemente con la fuerza mental. Da miedo, ¿verdad? Pues esto fue en los años 70. Imaginaros lo que han podido desarrollar en este tiempo. Pero como digo, eso es tema de otro vídeo. Aunque digan que aquello se paró,
que, bueno, estuvieron un tiempo desarrollándolo, pero que luego ya decidieron parar porque vieron riesgo. No es cierto. Lo que pasa es que ahora lo hacen de otra manera, mucho más sutil, y ahora no van de uno a otro, sino ahora lo hacen a nivel masa. Por lo que sigue en la sombra este tipo de experimento y por tanto de condicionante o de programador, como digo en este caso, de la población. Entre todos los investigadores hubo dos que llamaron la atención. Uno fue Pat Price y el otro fue Joseph McMoneagle, creo que se diga así. Pat Price detalló una base subterránea secreta y Pat Moneagle, que es de quien vamos a hablar hoy, su especialidad sobre todo era explorar otros mundos, otros lugares del espacio e inclusive de otros tiempos. Suena fuerte, ¿no? Obviamente siempre bajo la supervisión del ejército, eso está claro, ¿verdad? Porque ellos necesitaban toda esa documentación, que fue lo que luego, como digo, bueno, pues llegó a desclasificarse en este tiempo. Sí que es cierto que el proyecto Stargate se fue poco a poco proyectando, valga la redundancia, no fue de primeras ya como esto va a ser así, no. Fueron poco a poco mediante distintas actividades, distintas posibilidades, experimentos, a ver hasta dónde llegaban. Todo eso les llevó a ya establecer un verdadero protocolo y un verdadero proyecto de lo que querían hacer, inclusive metiendo la psicotrónica, que fuerte también va a ser. Por lo tanto, este proyecto Stargate pues empezó así, de manera goteo, hasta llegar al punto de lo que sería intentar controlar la percepción de las masas, que es lo que hoy en día se hace. Por eso os digo que el proyecto Stargate no desapareció y se volvió mucho más sutil, pero más perfecto en la manera de mover las fuerzas. Hay una frase que la leí no me acuerdo qué libro exactamente fue, pero hacía tiempo, que decía que la ignorancia es el terreno donde mueren las libertades. Y es total, porque cuanto menos sepamos, menos libres somos. Por lo que esa actitud, que es muy humana, obviamente, para no sufrir, para que no nos condicione la vida, para lo que sea, de no querer saber y simplemente pues ir al tran, ¿no? Curiosear de vez en cuando, pero sin mayor historia. Lo único que realmente indica es que esas personas no quieren ser libres. Quien no conoce lo que existe no puede elegir, por lo que no tiene libertad. Libertad no es hacer lo que a uno le da la gana, entre otras cosas. Bien, entonces este proyecto Stargate, como digo, fue avanzando, ¿no? Pero alcanzó como un estatus, ya un grado muy álgido, cuando quisieron ver si podía ser el aplicar esta técnica de la visión remota a otros lugares del espacio. Pero no solo a otros lugares, sino a otros tiempos. O sea, saltar la línea temporal, la línea cronológica. Para nosotros a lo mejor puede ser algo obvio porque, bueno, existe la técnica de regresión a otras vidas, ¿no? Pero para la ciencia, para el ejército, no. Por lo tanto, para ellos era un hito el poder conseguir que alguien fuera capaz de irse a otros lugares y a otros tiempos. ¿Hacia dónde lo quisieron focalizar? ¿Hacia la Luna? No, hacia Marte. De ahí que empezaron las misiones también hacia Marte, mandando las sondas y todo lo que, bueno, empezaron a investigar, ¿no?
Para ellos este fue un punto de quiebre para recolectar datos y de esta manera inclusive utilizarlos como herramienta de espionaje. También era una manera de tener nueva información sobre exploraciones arqueológicas interplanetarias, no solamente planetarias. Y además saber si pudiera tener algo que ver lo que hubiere fuera con lo que tenemos aquí dentro. Qué avanzados, ¿no? En su mente. Bueno, pues empezaron a hacer investigaciones con los distintos sensitivos que tenían. Em, es cierto que para que fuera exacta lo que hacían era aislarles. Estas personas no tenían contacto con el exterior, ni con las noticias, ni con nada para que no hubiera un condicionante, porque si no, no tiene sentido. Yo por eso siempre os he dicho que yo me fío de los que de lo que se veía o se percibía en los años 80 y 90 que no había internet. Lo que hay ahora no me fío, porque está el condicionante de internet. El saber todo de todo, lo único que hace es bloquear el poder llegar a la verdad. Porque aunque no se haga a propósito, ya existe el condicionante y ya inconscientemente va a salir. Por lo que hay que tener un buen, o sea, haber ejercitado muy bien la mente y tener la capacidad de una neutralidad total, tanto a nivel emocional como psíquica, para poder fiarte de que lo que ves es auténtico. Por eso es mejor siempre contrastarlo, ver otras opiniones a ver si encajan, que te llegue información de vías inclusive científicas para realmente creer que eso es así. Pero es que ahora, por eso lo de la ignorancia es lo que nos impide ser libres. Cualquier cosa que se diga de cualquier persona, aun no teniendo ningún tipo de trayectoria, ni de educación, ni de nada, ni de trabajo, ni de fiabilidad, pues se cree, con tal de que se salga de la normalidad. Yo me fío mucho más de este tipo de experimentos y de estas personas, lo que vieran, que lo que existe ahora. Es triste, pero es que es la realidad. No hay que tener condicionantes, porque si no, no hay objetividad. Entonces, estas personas, claro, para ellos era una vida muy dura, ese aislamiento. Cuando les ponían determinadas coordenadas o un mínimo de dato, aunque sea decirles que observaran Marte, pero sin información previa. Las personas lo que veían eran unos paisajes desiertos, quemados, desoladores, la verdad. Pero, curiosamente, veían estructuras como paisajes que no encajaban en algo natural, ¿no? En un paisaje natural, en un desierto natural de rocas, sin más. Claro, los monitores, que eran los que estaban con estos sensitivos o estos especialistas en visión remota, todo lo apuntaban. Y empezaban a ver que ahí pasaban cosas raras. Que esta gente estaba viendo cosas que no encajaban en lo que supuestamente se pensaba que pudiera ser el planeta Marte. Un planeta árido, desolado y que no había habido vida nunca. Claro, tampoco se sabía cuál era el pasado del planeta Marte, obviamente, ¿no? Pero explorándolo mediante todo esto, ¿no? Aparte de que vieran que había canales de agua que estaban secos, que había una atmósfera muy densa, pero como con datos que pudieran recordar a una alteración climática, porque claro, si había canales de agua, es que había habido agua en ese planeta.
Y si había habido agua en ese planeta, tenía que haber habido vida. Volvían a desencajarse. El punto más polémico, más álgido, ¿no?, de todo lo que eran estas incursiones psíquicas fue precisamente que detectaron formas de vida, que detectaron estructuras arquitectónicas complejas. Complejas de manera que se sabía perfectamente que eso no lo podía haber hecho la naturaleza, sino alguien inteligente. Estos visionarios, estas personas o visores, como se les llamaba, describían pirámides gigantescas, obeliscos, pero obeliscos gigantes. Si pensamos que nuestras pirámides son gigantes y que nuestros obeliscos son gigantes, aquello era más todavía. No tenía mucho sentido, ¿no? Pero es que ellos decían que servían como refugios ante tormentas solares o desastres ambientales que azotaban ese planeta, que azotaron ese planeta. Claro, esto además, siguiendo con estas visiones, empezaron a ver a seres vivos. Los describían como seres muy altos y delgados, que vestían prendas ajustadas y que buscaban la protección en la profundidad de la Tierra. Esto me recuerda a una película que vi hace muchos años sobre el planeta Marte y que vivían bajo tierra. ¿Cómo se llama el actor este? Schwarzenegger. Yo creo que salía Schwarzenegger. ¿Schwarzenegger se dice? Sí. Salía este hombre. Bueno, pues veían estas personas muy altas, delgadas, y que buscaban el refugio bajo la tierra. También veían que esta vida bajo tierra, ¿no?, estos lugares, estaban conectados por túneles, por transportes, que lo que hacían es que atravesaban las montañas y que llegaban a unos valles que estaban protegidos de esta atmósfera, de este viento que les quemaba, ¿no? Era como si, bueno, fuera allí una civilización que lógicamente lo tenía todo estructurado para poder que tuvieran sus recursos, aunque fueran escasos, pero que tuvieran sus recursos en esa colonia. Pero claro, lo que se veía era que estaban ya en un estado de que se iban a morir todos, de que iban a desaparecer. Entonces, ¿qué pasaría con esta gente, no? ¿Murieron allí o salieron de allí? Y esta es la pregunta. Toda esta información lo que iba dando visos, ¿no?, era de que estos seres buscaban un nuevo hogar porque su planeta se estaba muriendo. Y la atmósfera ya estaba muerta porque sobre tierra no podían existir, ¿no? Era irrespirable, por lo menos para sus necesidades. Quién sabe si otra raza pudiera respirar ese ambiente. Estaba claro que ellos no podían, ¿no? Por lo que estos psíquicos o estos visores hablaban de grupos que partieron en naves hacia otros lugares, mientras la gente que quedaba allí, que quedaba en el planeta Marte, lo que habían desarrollado eran unas cámaras bajo tierra, bajo la arena marciana, donde entraban en un sueño profundo a la espera de que los que iban a otros planetas encontraran el lugar seguro. Parece una película, ¿verdad?, de ovnis, de alienígenas. Yo cuando he estado mirando todo esto me ha parecido, ¿será verdad? Pero yo recuerdo hace muchos años, los años 80, cuando entré en aquel grupo en el que estuve, que me mostró la señora que lo llevaba un documento sobre seres del planeta Marte, precisamente. Lo que es verdad es que eran pequeños, no eran grandes, parecían niños. Y esto los describen como seres altos,
me puedo imaginar que habría varios tipos de seres, no todos serían iguales, igual que aquí en la Tierra pues hay distintas razas, pues allí también las habría. Pero estos eran pequeñitos, parecían niños. Entonces, como digo, bueno, pues unos se iban de viaje y otros se quedaban durmiendo a la espera de qué es lo que pasaba, ¿no? Claro, aquí entraban en conflicto porque las pirámides que tenemos aquí, en Egipto, por ejemplo, o en América, Centroamérica, tenían muchísimo que ver con lo que allí se vio, bueno, lo que estos visores vieron. Esa cabeza, ¿no? que se ha visto en algunas fotos, pues es también un estilo, ¿no? De lo que pudiera haber aquí en algunos lugares. Las montañas, ¿no? Como las han tallado, sea con caras, sea con, por ejemplo, Petra, ¿no? Que está hecha en piedra. Me refiero por el método. Ya sabemos que allí no es igual la cabeza que un palacio, pero me refiero al método, ¿no? Por lo tanto, todo lo que iban obteniendo de esta información sobre Marte no era solamente desierto, no era soledad. Daba la sensación de que allí había habido unos cambios importantes a nivel climatológico, a nivel astronómico, inclusive a nivel guerras, pudiera ser que hubiera destruido la vida en el planeta. Pero hay una sesión que la documentan como la más especial, en el cual el visor Joseph McMoneagle fue el que dio como un salto, y nunca mejor dicho, temporal. Esta sesión está fechada en el 22 de mayo de 1984, que tampoco está tan lejos. Por eso digo que empezó en los 70 toda esta investigación, o sea, no la investigación, sino la documentación que fue desclasificada de ese tiempo, perdón. Pero se siguió, porque en el 84 fue cuando, supuestamente, según está ahí escrito, como digo, siempre yo lo dejo ahí, ¿verdad? Pero parece como que todo lo que se desclasifica haya sido auténtico. Bueno, pues este hombre, que era uno de los grandes visores, para ellos constituyó como la base más o la prueba más sólida de que se había dado un salto cuantitativo en este tipo de técnica de visión. A este hombre le dieron en un sobre unas coordenadas concretas y le dijeron que tenía que retroceder en el tiempo 1.000.000 de años. Él no sabía el lugar, porque le dieron unas coordenadas. Esas coordenadas específicas eran de Marte. Coordenadas de Marte. 1.000.000 de años para atrás. Y a ver, este hombre se concentró en esas coordenadas del planeta Marte, en ese tiempo, hacia atrás, y empezó a describir lo que él veía. Lo que él veía es una región que se llama Sidonia, que es donde después las ondas Viking fotografiarían anomalías que se describieron como la cara de Marte. ¿Casualidad? Él detectó pirámides y canales de agua justo en las zonas donde la topografía actual presenta elevaciones angulares, que pudieran ser pirámides, ¿no? Esas fotos que se ven, y como digo, esa cara de Marte tumbada en el suelo. Estuvo describiendo, aparte, edificios que tenían las paredes lisas y brillantes, que se reflejaban a la luz del sol, pero claro,
era otro tiempo, 1 millón de años atrás, en el que esos seres altos que se escondían porque no podían respirar, caminaban por el exterior. Por lo que, según esta documentación, hace 1 millón de años, en el 84, ahora 1 millón y pico, no tantos años, pero bueno, no es lo mismo, unos poquitos más. En el planeta Marte, supuestamente, había una raza, o varias, que vivían sobre el terreno, que tenían construcciones inmensas, muy similares a nuestras pirámides, obeliscos y otras construcciones, y que en el tiempo en el que lo vieron de actual, en el 84, tiempo actual, hay lo que, aunque no sería en ese tiempo, obviamente, era mucho tiempo atrás, pero ya esa atmósfera irrespirable y esa gente tenía que buscar un nuevo planeta. Claro, todo esto confirma, ¿no?, que hubo condiciones de habitabilidad en un pasado remoto en este planeta, que hubo una gran crisis atmosférica y que además también coincide con otra cosa que vieron científicos, los científicos actuales que han visto, y es la pérdida del campo magnético marciano. Cuando el planeta Marte perdió su campo magnético, entró en total colapso. Y estas instalaciones, esta civilización, esta gente que vivía allí, esta población, pues tuvieron que salir corriendo. ¿A dónde fueron? Si sus construcciones y las nuestras tienen tanta semejanza, ¿a dónde creéis que pudieron irse? ¿Qué planeta es el que está más cerca de ellos? ¿Júpiter? No, porque además no es sólido el suelo. Sólido somos nosotros, porque el cinturón de asteroides tampoco es como muy confiable, por lo que no quedaba otra. Por pura lógica, lógica científica si queréis, por pura lógica, el lugar donde pudieron haber accedido no era otro que la Tierra. Así es que esa es mi pregunta. ¿Pensáis que nuestros orígenes pudiera tener que ver con ellos, con los marcianos? Que todo esos cuentos que nos contaban de niños, por lo menos a nosotros, ¿no? Que no, en nuestra época, en mi época, vamos, no estaba el tema de los reptilianos, los draconianos, toda esta historia, no había nada. Eran todos marcianos, los hombrecillos verdes. No sé muy bien por qué verdes, porque Marte es un planeta más seco y por tanto se podría relacionar con el rojo, aunque obviamente no es rojo, pero bueno. Estaba ahí en ese inconsciente colectivo esa información de que realmente los habitantes de Marte tienen que ver con nosotros. En nuestra genética tenemos algo de ellos, que es lo que nos hace que venga a nuestro consciente esa posibilidad. Ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado. Seguid investigando, que es muy interesante. Chao.